Cassidy Blackwood permaneció más tiempo del habitual en el departamento de restauración del museo. Sus delgados dedos limpiaban cuidadosamente la superficie oscurecida de un cuadro del siglo XIX, y estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de que las sombras en las esquinas de la sala se alargaban y la luz del sol se volvía ámbar. ¿Aún estás aquí? Llegó la voz de Pearl Newbury, la directora del Museo de la ciudad de Hazleton. Son casi las 7 de la noche, Cass. Cassidy levantó la vista del lienzo, parpadeó un par de veces y volvió a la realidad. He perdido la noción del tiempo. Este cuadro tiene una capa de barniz irregular y debajo vaciló al ver la expresión de su jefe. Lo siento, me he vuelto a dejar llevar. No tienes por qué disculparte, sonrió Perla. Tu dedicación es poco común, pero quizá haya alguien esperándote en casa. La última pregunta hizo que Cassidy se detuviera. Dejó a un lado sus herramientas y se quitó los guantes protectores. Owen está en una cena de negocios esta noche, dijo tras un breve silencio. Algo relacionado con nuevos proveedores para su boutique de joyas. Pearl asintió, pero Cassidy vio una sombra de preocupación en sus ojos. Sus colegas la habían visto quedarse hasta tarde las noches en que su marido estaba ocupado. Con el tiempo, cada vez eran más esas noches. De todos modos, esta obra maestra no irá a ninguna parte hasta mañana. Pearl tocó suavemente el hombro de Cassidy. Vete a casa, descansa un poco. Cassidy recogió sus cosas, se puso su abrigo de lana gris y salió a la fresca tarde de otoño. Hazleton es una pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce, especialmente la familia Hawthorne, propietaria de uno de los negocios de joyería más antiguos de la región. Al haberse casado con Owen Hawthorne hacía 7 años, Cassidy formaba parte automáticamente de la élite local, aunque nunca había aspirado a tal estatus. El trayecto hasta la casa duró 15 minutos. La mansión victoriana que Owen y ella habían comprado hacía 3 años tenía un aspecto imponente, pero ahora, con las ventanas oscuras, parecía ajena y fría. Cassidy sacó las llaves, abrió la puerta y se adentró en el silencio. «Norton», llamó al gato, que inmediatamente salió de la oscuridad y se frotó contra sus piernas. Al menos alguien se alegró de verme. Encendió la luz de la espaciosa cocina, donde una vez había soñado con preparar cenas familiares. El lugar estaba ahora en perfecto orden, testimonio de su escaso uso. Cassidy abrió la nevera, sacó los restos de la ensalada de la noche anterior y se sirvió un vaso de vino tinto. Su mirada se posó en la fotografía de marco plateado que había sobre la mesa. La foto de su boda. Owen y ella riendo, mirándose el uno al otro. Por aquel entonces, aún creía que su matrimonio sería especial, que sería capaz de derretir el hielo de la familia de él, que nunca había aceptado del todo a una chica fuera de su liga, que el amor de Owen sería más fuerte que la influencia de su madre remilgada y su padre exigente. El teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de Owen. He tardado demasiado. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Ni un señorita o amor. Ni siquiera una pregunta sobre su día. Cassidy dejó el teléfono a un lado sin contestar. ¿Qué podía decir? Bien, cariño. ¿Por quinta vez en 15 días? Recordó cómo había empezado. Owen se había presentado en el museo con una donación de la empresa familiar. Joyas antiguas para la nueva exposición. Había sido encantador, atento y parecía muy distinto de su reputación de heredero mimado. 3 meses de noviazgo y ella se enamoró. 6 meses más tarde se casaron, a pesar de la cautelosa desaprobación de los padres de él y la cautela del padre de ella. Está cambiando, papá, aseguró ella a Vernon Blackwood. Él es diferente conmigo. Y ahora se sentaba sola en una casa vacía, sintiéndose cada día más como un adorno en la vida de su marido. Una bella esposa de la que presumir en las fiestas de empresa, pero con la que no necesariamente compartía pensamientos o planes. Cassidy terminó su vino y subió las escaleras. Su dormitorio de color neutro estaba perfectamente ordenado, mérito del ama de llaves. Abrió el vestidor, donde su modesta ropa solo ocupaba una fracción del espacio en comparación con los numerosos trajes y camisas de Owen. Después de ponerse su ropa casera, entró en la pequeña habitación que había habilitado como estudio privado. Aquí, entre libros de arte, viejos discos de vinilo y reproducciones de sus cuadros favoritos, Cassidy se sentía ella misma.
Encendió la lámpara del escritorio, abrió un cajón y sacó un destartalado álbum de fotos. Las fotos eran la historia de su vida antes de Owen. Cassidy con su padre junto al lago, con los amigos del colegio, en la universidad, con su primer premio de investigación en restauración. Sonriente, real. ¿Cuándo empezó exactamente a perderse en este matrimonio? Había ocurrido poco a poco, casi imperceptiblemente. Primero su negativa a viajar, cosa que le encantaba porque Owen prefería pasar las vacaciones en la mansión familiar. Luego su restricción de relacionarse con amigos que no encajaban con su nuevo estatus. Por último, sus ambiciones profesionales, que habían llegado a considerarse un pasatiempo más que una búsqueda profesional seria. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su padre. «Hola, papá», contestó, intentando sonar alegre. «¿Cómo estás, cielo?» La profunda voz de Vernon Blackwood siempre tenía un efecto tranquilizador sobre ella. «Estoy bien», contestó Cassidy automáticamente. «Mucho trabajo en el museo, preparando la exposición de invierno». «¿Cómo está Owen?» Cassidy percibió una sutil tensión en el tono de su padre. «Ocupado como siempre», intentó mantener la voz ligera. «Tienen nuevos socios de Europa». Hubo una pausa. Vernon Blackwood, exabogado militar con 30 años de experiencia, sabía leer entre líneas mejor que la mayoría. «He pensado venir a verte este fin de semana», dijo por fin. «Ha pasado mucho tiempo». «Claro, papá», dijo Cassidy, aliviado. «Será un placer. Pero quizá el sábado sería mejor. Owen tiene planes con sus padres el domingo». «El sábado está bien», asintió Vernon. Tras una breve pausa, añadió. «Cassie, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» Cassidy agarró el teléfono con más fuerza. Su padre siempre había sido perspicaz. Después de la muerte de su madre, cuando Cassidy tenía 12 años, se habían vuelto especialmente unidos. Y aunque ella nunca había hablado directamente de los problemas de su matrimonio, Vernon parecía intuir que no todo iba bien. «Lo sé, papá», respondió ella en voz baja. «De verdad, todo va bien. Es solo rutina». «De acuerdo, cariño». Su tono se suavizó. «Entonces nos vemos el sábado. Te quiero. Yo también te quiero». Cassidy sintió un remordimiento de conciencia al terminar de hablar. No había sido del todo sincera con su padre, pero admitir en voz alta que su matrimonio se estaba desmoronando significaba admitirlo ante sí misma. Bajó a la cocina y vio que la luz del contestador parpadeaba. Rara vez alguien utilizaba ese número, sobre todo los miembros de la generación anterior. Cassidy pulsó el botón de reproducción. «Hola, Owen, soy Yvonne». Llegó una voz femenina aterciopelada con un ligero acento. «Espero que nuestra reunión de negocios. Estoy deseando que llegue. Ya sabes el número». El mensaje terminó y Cassidy se quedó helada, sintiendo que la sangre se le escapaba de la cara. Yvonne Crispin, conservadora de la prestigiosa galería de la ciudad. Se habían cruzado varias veces en eventos de trabajo. Una rubia alta de ojos fríos, siempre impecablemente vestida y que se comportaba como si hiciera un favor a todos los que la rodeaban con su presencia. Cassidy se sentó lentamente en una silla. Reunión de trabajo. Había demasiada intimidad en la voz de esta mujer para un contacto de negocios. ¿Y por qué llamaba a casa y no a la oficina? ¿Podrían ser todos estos retrasos en el trabajo, cenas de negocios, repentinos viajes de negocios? La puerta se abrió antes de que pudiera terminar de pensar. Owen entró quitándose la bufanda. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban con un entusiasmo que Cassidy no había visto en mucho tiempo, al menos no dirigido a ella. «Sigues levantada», dijo al ver a su mujer en la cocina. Su voz sonó más sorprendida que complacida. «Ha llamado papá», respondió Cassidy, observando atentamente su reacción. «Vendrá el sábado». Owen frunció el ceño. «¿Este sábado? Tengo una reunión programada con Yvonne Crispin». Las palabras salieron de la boca de Cassidy antes de que pudiera pensarlas. Owen se quedó helado, y su rostro perdió por un momento la compostura habitual. «¿Qué?» «Ha dejado un mensaje», asintió Cassidy mirando el contestador, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Algo sobre una reunión de negocios. Vio cómo su marido recuperaba rápidamente el control de sí mismo. Sus hombros se relajaron y una leve sonrisa apareció en sus labios, demasiado ensayada. «Sí, está organizando una exposición con algunos de nuestros productos».
dijo con indiferencia, acercándose a la nevera. No es gran cosa. Solo tenemos que discutir los detalles. Cassidy guardó silencio. Owen sacó una botella de agua, bebió un sorbo y finalmente miró a su mujer. ¿Ocurre algo?, preguntó con un deje de irritación. No pasa nada, respondió ella en voz baja. Solo estoy cansada. Owen asintió, claramente satisfecho de que la conversación no hubiera ido más lejos. Voy a darme una ducha y a tumbarme, dijo. Había sido un día de locos. Salió de la cocina sin besarla, sin siquiera tocarla. Cassidy se quedó allí sentada, escuchando el correr del agua en la bañera superior. ¿De verdad iba a ser así? Conversaciones incómodas, noches en la misma cama con un hombre que poco a poco se estaba convirtiendo en un extraño. Al día siguiente, Cassidy llamó a su padre y le pidió que viniera temprano el sábado, sin darle ninguna razón. Vernon accedió sin más preguntas, y ella se sintió aliviada. Tal vez solo necesitaba pasar más tiempo con el hombre que siempre había visto y apreciado a la verdadera Cassidy, no a la señora Hawthorne, sino a Cassidy Blackwood. Vernon llegó a las 10 de la mañana, cuando Owen ya se había marchado a hacer sus recados del sábado. Su padre tenía un aspecto esbelto a pesar de sus 60 años, con porte militar y una mirada penetrante ante la que poco podía ocultarse. «¿Té en el porche?», sugirió rodeando a su hija con el brazo. Hacía demasiado buen día para sentarse entre cuatro paredes. Se acomodaron en los sillones de mimbre del porche, con vistas al cuidado jardín. Cassidy notó que su padre observaba la casa con detenimiento, como si estuviera evaluando su estado. «Es un lugar precioso», dijo, «pero un poco sin vida, ¿no crees?». Cassidy se llevó la taza a los labios para ocultar su expresión. «No tenemos tiempo para hacer jardinería», dijo. «El jardinero viene una vez a la semana». Vernon asintió, pero la mirada de sus ojos decía que se refería a algo más que al jardín. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, que prefería observar y analizar. Eran estas cualidades las que le convertían en un abogado excepcional, especialmente en casos militares complejos. «¿Cómo está Owen?», preguntó yendo al grano. «¿Le preocupa algo últimamente?». Cassidy levantó la vista. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque algo le preocupa», respondió Vernon con sencillez. «Y dudo que sea solo por trabajo». Cassidy apartó la mirada, observando un pájaro que revoloteaba entre las hojas caídas. «Nos estamos distanciando», dijo en voz baja, expresando sus pensamientos con palabras por primera vez. «No ocurre de golpe, sino un poco cada día. A veces me siento como si viviera con un extraño». Vernon la escuchó sin interrumpirla, dándole la oportunidad de hablar. «Trabaja mucho», continuó Cassidy, defendiendo a su marido. «Están ampliando su negocio, nuevos contratos». «¿Con Yvonne Crispin?», dijo Vernon con calma. Cassidy giró bruscamente la cabeza. «¿Sabes algo de ella?». Vernon dejó la taza a un lado y se inclinó más hacia ella. «Sé muchas cosas, cariño. No quería interferir en tu matrimonio, pero...». Hizo una pausa buscando las palabras. «Llevabas meses pareciendo infeliz, así que empecé a hacer preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?». «¿A quién?». Cassidy sintió que el corazón le latía más deprisa. «Sigo teniendo contactos», respondió Vernon con evasivas. «Digamos que cuido de ti. Siempre lo he hecho». «Papá», Cassidy frunció el ceño. «¿Has estado vigilando a Owen?». «No», sacudió Vernon la cabeza. «Pero cuando empezaste a hablar por teléfono como si leyeras un guión, supe que algo iba mal, y empecé a prestar más atención a lo que pasaba con el asunto de Hawthorne». Hizo una pausa y añadió en un tono más suave. «Eres mi única hija, Cassie. Respeto tus decisiones y tu independencia, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo te sientes desgraciada». Cassidy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sé qué hacer, papá. Ni siquiera estoy segura de lo que está pasando. Puede que me esté imaginando cosas». Vernon la cogió de la mano. «Confía en tu intuición. Rara vez falla». Permanecieron un rato en silencio. Entonces Vernon preguntó con cautela. «El 35º cumpleaños de Owen es en 15 días, ¿verdad? ¿Estás planeando algo?». Cassidy asintió. «Sí, una recepción aquí en casa. Ya he enviado las invitaciones. Habrá unas 30 personas. Familiares, amigos, socios». «¿Yvonne Crispin también está invitada?», preguntó Vernon. Cassidy apretó los labios. Owen insistió. Dijo que era un importante contacto de negocios. Vernon asintió pensativo. «Allí estaré.
Y Cassie le apretó la mano con más fuerza. Pase lo que pase, recuerda, estoy de tu parte. Siempre. En sus palabras, Cassidy no solo oyó los ánimos de su padre, sino también una especie de advertencia. Era como si supiera que el próximo cumpleaños iba a marcar un antes y un después en su vida. La recaudación anual de fondos en la Galería de Arte de Hazleton se consideraba uno de los principales acontecimientos culturales de la ciudad. Cassidy solía esperar con impaciencia el acontecimiento, la oportunidad de ver nuevas exposiciones, socializar con colegas historiadores del arte y contribuir a la comunidad local. Pero esta noche solo se sentía cansada y nerviosa mientras se revolvía el pelo frente al espejo de su habitación. Owen entró, ya completamente vestido con un traje azul oscuro, impecablemente confeccionado. Como de costumbre, estaba guapísimo, alto, con los rasgos adecuados y el pelo castaño cuidadosamente peinado. ¿Aún no estás lista? Había una impaciencia apenas disimulada en su voz. Llegamos tarde. Casi, contestó Cassidy, poniéndose los pendientes. Unas modestas perlas. Regalo de su padre por su 20º cumpleaños. Un momento. Owen asintió. Miró el reloj y salió sin esperar. Antes la habría abrazado por detrás. Le habría besado el cuello. Le habría dicho lo guapa que estaba. ¿Cuándo había cambiado eso? Poco a poco, tan imperceptiblemente que no podía precisar el momento. Cassidy se miró por última vez. El vestido esmeralda realzaba su figura y contrastaba con su piel pálida y su pelo rojizo. Tenía buen aspecto, pero había una preocupación en sus ojos que ni siquiera el hábil maquillaje podía ocultar. «Puedes hacerlo», susurró a su reflejo y bajó las escaleras. De camino a la galería apenas hablaron. Owen estaba absorto en sus propios pensamientos, contestando de vez en cuando a los mensajes de su teléfono. Cassidy miraba por la ventanilla las calles de Hazleton que pasaban flotando, recordando cómo Owen y ella se habían cogido de la mano, alguna vez incluso en trayectos cortos. La galería se encontraba en un edificio histórico restaurado en el centro de la ciudad. Cuando entraron, el acto ya estaba en pleno apogeo. La orquesta tocaba música clásica discreta. Los camareros corrían entre los invitados con bandejas de champán y canapés, y en el aire flotaba el aroma de perfumes caros. «Owen, querido». Eleanor Hawthorne, la madre de Owen, con un brillante vestido plateado y el pelo impecablemente peinado, se acercó nadando hasta ellos. «Creíamos que no vendrías». Cassidy hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza antes de volver a centrar toda su atención en su hijo. 7 años de matrimonio, y Cassidy seguía sintiéndose una extraña en aquella familia. «Voy a saludar a Pearl», dijo en voz baja a su marido. Pero Owen, absorto en la conversación con su madre, ni siquiera pareció oírla. Cassidy tomó una copa de champán de un camarero que pasaba por allí y se adentró en la sala, observando los cuadros expuestos. La nueva exposición estaba dedicada a artistas contemporáneos de la región. Pinceladas atrevidas, colores vivos, temas insólitos. Se detuvo ante una composición abstracta en la que líneas azules y rojas se entrelazaban en una extraña danza. «Es un scream show monstruoso, ¿verdad?», vino de detrás de ella, una voz femenina fría con un ligero acento. «Pero estos artistas provincianos se esfuerzan tanto». Cassidy se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Yvonne Crispin. La comisaria estaba deslumbrante con un vestido escarlata que realzaba su perfecta figura, el pelo rubio recogido en un moño y un maquillaje perfecto. «Encuentro una energía especial en este trabajo», respondió Cassidy con calma, aunque su corazón se aceleraba. «Aunque, por supuesto, cada uno tiene su propia opinión sobre el arte». Yvonne sonrió débilmente. «Por supuesto. Su museo, creo. ¿También tenía un par de exposiciones?» «Sí, hemos presentado obras de nuestra colección permanente». Cassidy trató de hablar con suavidad, profesionalmente. «Como comisaria de esta exposición, ha hecho un trabajo impresionante». «Oh, gracias». Yvonne hizo un elegante gesto con la mano. Aunque no podría haberlo hecho sin el apoyo de ciertos patrocinadores. Su mirada se deslizó por la sala y Cassidy la siguió. Owen estaba de pie en el círculo de hombres de negocios, pero como si percibiera sus miradas, se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron de par en par un instante al ver a Cassidy junto a Yvonne.
Luego sonrió tenso y se dio la vuelta. Hablando de patrocinadores, Yvonne se inclinó ligeramente hacia Cassidy, que olía a perfume caro. Tu marido ha sido increíblemente generoso. Su contribución a nuestra galería ha sido inestimable. Cassidy sintió que le ardían las mejillas. Las palabras de Yvonne tenían claramente un doble sentido. Owen siempre ha apoyado las artes, dijo discretamente. Es una tradición de la familia Hawthorne. Oh, ciertamente va más allá de tradición. Los ojos de Yvonne brillaron con algo parecido al triunfo. Sabes, estamos trabajando en un proyecto especial, muy personal. ¿No te lo ha contado? Cassidy bebió un sorbo de champán para ocultar su confusión. Owen ha estado muy ocupado últimamente. No hablamos muy a menudo de cosas de trabajo. Oh, lo entiendo. Yvonne suspiró dramáticamente. El trabajo puede ser tan absorbente. Owen y yo a veces nos quedamos despiertos hasta altas horas de la noche. Hay tantos detalles que requieren atención. Las palabras golpearon a Cassidy como una bofetada. Se quedó mirando a Yvonne en silencio, sin saber qué decir. Afortunadamente, Pearl Newbury se acercó a ellas en ese momento. Cassidy, querida, Yvonne, señaló con la cabeza a la conservadora. ¿Qué te parece la exposición? Yvonne arrugó ligeramente la nariz. Fascinante, para ser de provincias. Les dedicó una sonrisa profesional. Ahora, si me disculpan, tengo que recibir a otros invitados. Se marchó, dejando a Cassidy con un amargo sabor de boca. No le hagas caso, dijo Pearl en voz baja, notando la expresión de su colega. Es así con todo el mundo. No con todo el mundo, murmuró Cassidy, observando cómo Yvonne se detenía junto a Owen y le susurraba algo al oído, haciéndole sonreír, una sonrisa amplia y genuina, como hacía tiempo que no sonreía a su mujer. Durante el resto de la velada, Cassidy trató de mantenerse alejada tanto de su marido como de Yvonne. Charló profesionalmente con sus colegas, habló de arte, incluso hizo una pequeña donación en su nombre. Pero la ansiedad crecía en su interior. Las palabras de Yvonne no dejaban lugar a dudas. Algo pasaba entre ella y Owen. Y a juzgar por la forma en que hablaba libremente de su relación, sin temor a que Cassidy se lo contara a su marido, Yvonne estaba segura de que se encontraba en una posición más fuerte. Owen y ella también se marcharon por separado. Él se quedó hasta tarde para discutir los detalles de un nuevo proyecto, mientras que ella cogió un taxi, alegando dolor de cabeza. En la casa vacía, Cassidy se quitó los zapatos, se desmaquilló y permaneció bajo la ducha de agua caliente durante largo rato, como si tratara de quitarse la noche de encima. Luego, envuelta en su bata, se sentó en la cama y sacó su teléfono. Su dedo se posó sobre el contacto de su padre. ¿Qué podía decirle? Papá, creo que mi marido me engaña. Como si decir esas palabras en voz alta fuera a hacer la situación aún más real y dolorosa. Colgó el teléfono y se tumbó mirando al techo. Quizá estaba exagerando. Tal vez se trataba de una relación profesional y la ambigüedad de las palabras de Yvonne era una provocación deliberada para desequilibrarla. Owen no podía hacerle eso. No podía. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, la cama a su lado estaba fría e intacta. Owen no volvió a casa. A pocos kilómetros de la elegante mansión Hawthorne, en su modesta pero confortable casa, Vernon Blackwood estaba sentado frente al ordenador, con la mirada perdida en la pantalla. Tras la conversación con su hija, la ansiedad no le dejaba en paz. Conocía a Cassidy mejor que nadie, y podía ver en sus ojos que era infeliz, aunque intentara ocultarlo. Vernon nunca había aprobado su matrimonio con Owen, no porque perteneciera a una familia adinerada. La carrera militar de Vernon le había enseñado hacía tiempo a no juzgar a las personas por su origen. Era porque veía el frío cálculo en los ojos de Owen, incluso cuando sonreía a su hija. Había visto cómo miraba a Cassidy, como si fuera una bella adquisición y no una compañera en pie de igualdad. Pero Cassidy era una mujer adulta, con derecho a tomar sus propias decisiones y a cometer sus propios errores. Y Vernon respetaba eso, habiéndose mantenido alejado todos estos años. Hasta ahora. La llamada sonó a las 9 en punto. La precisión siempre había sido un sello distintivo de Morrison, su viejo amigo y colega en el bufete. «Vernon, tengo lo que me pediste», dijo Morrison sin preámbulos. «He comprobado las transacciones financieras de Hawthorne de los últimos 6 meses.
Y tengo que decirte que no te va a gustar. Vernon apretó el auricular. ¿Qué tan grave es? Su hija tiene acceso conjunto a las cuentas familiares, ¿verdad? ¿Por eso pudo solicitar legalmente esa información? Sí, cuando se casaron, Owen insistió en que llevaran un presupuesto conjunto, contestó Vernon, recordando cómo Cassidy había hablado de ello con deleite, viendo confianza e igualdad en el gesto. Su sueldo va por el mismo camino. Pues me temo que su yerno no ha utilizado esa confianza de la mejor manera, dijo Morrison en voz baja. En los últimos 6 meses, habían retirado unos $130,000 de sus cuentas conjuntas. Una serie de transacciones de 10 a 15,000, para no llamar la atención. El dinero había sido transferido a una empresa llamada Artemis Galleries Inc. ¿Qué clase de empresa es esa? Una galería de arte recién registrada. La fundadora y propietaria es una tal Yvonne Crispin. Según la documentación, están especializados en proyectos expositivos innovadores y la promoción del arte contemporáneo. Vernon sintió que la ira crecía en su interior. ¿Cassidy sabe de estos fichajes? Lo dudo. Por lo que veo, Hawthorne realizó las transacciones desde su dispositivo personal, y los extractos de cuenta llegan a su cuenta de correo electrónico del trabajo. Ella podría haber visto esos datos si los hubiera solicitado específicamente al banco. Pero, pero confía en su marido, terminó Vernon, negando con la cabeza. Hay algo más, añadió Morrison tras una pausa. Owen había pedido recientemente un préstamo bastante grande para su casa común. Sobre el papel, era para ampliar el negocio, pero el dinero también era para Artemis. Maldita sea, apretó los dientes Vernon. Morrison, ¿pueden utilizarse estos documentos ante un tribunal? Todo es legal. Los conseguí por canales oficiales, usando el poder que Cassidy te dio. Si se trata de un divorcio, será un argumento de peso. Vernon dio las gracias a su amigo y colgó. Luego se quedó sentado largo rato, mirando la pared donde colgaba la foto de Cassidy, una sonrisa pequeña, pecosa y desdentada. Su única hija, su orgullo. Había dejado que aquel transeúnte la engañara, la utilizara, tal vez incluso le rompiera el corazón. No, corrección. No dejaría que fuera demasiado lejos. Vernon abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta donde había metido todo lo que había conseguido averiguar sobre Owen últimamente. A los extractos de cuenta y los documentos del préstamo se sumaron otros nuevos. Impresiones de las llamadas entrantes y salientes del teléfono del trabajo de Owen. Su colega de la empresa de telecomunicaciones había sido de gran ayuda. Registros de las reservas de habitaciones en el Hotel Riviera, a las afueras de Hazleton, gracias a otro viejo amigo que trabajaba en seguridad. Incluso algunas fotografías de Owen e Yvonne entrando en el hotel. Todo se estaba convirtiendo en una imagen indecorosa. Vernon se preguntó si debía mostrarle los documentos a su hija ahora o esperar a un momento más oportuno. Cassidy siempre había sido fuerte, pero enterarse de que su marido no solo la engañaba, sino que se gastaba el dinero común en su amante, era un golpe que podía doblegarla. El teléfono volvió a sonar y el nombre de su hija apareció en la pantalla. Vernon respiró hondo y se tranquilizó antes de contestar. «Buenos días, cielo», dijo en un tono lo más neutro posible. «Hola, papá». La voz de Cassidy sonó tensa. «¿No te he despertado?» «Llevo 30 años levantándome a las 6 de la mañana», le recordó Vernon con suavidad. «¿Qué te pasa?», dijo Cassidy en voz baja. «No es gran cosa. Es que estoy organizando una fiesta para el cumpleaños de Owen dentro de 10 días y quería asegurarme de que vendrías». «Por supuesto», respondió inmediatamente Vernon. «Ya lo he marcado en mi calendario. ¿Necesitas ayuda para prepararte?» «No, gracias, estoy bien», volvió a guardar silencio. «Papá, siempre estarás ahí para mí, pase lo que pase, ¿verdad?» A Vernon se le encogió el corazón. «Siempre, casi. Pase lo que pase». «De acuerdo», exhaló como aliviada. «Te veré en la fiesta de cumpleaños». Después de hablar con su padre, Cassidy volvió a la lista de cosas que hacer para la fiesta. Encargar el catering, decorar la casa, los músicos, el regalo. Realizaba las tareas mecánicamente, como un robot. Le ayudaba a no pensar en el hecho de que Owen no había vuelto a casa hasta por la mañana, mintiendo descuidadamente sobre una larga reunión de negocios, y que ella había notado una marca de carmín en su camisa
que no coincidía con el tono de su pintalabios. Un vacío crecía en su interior, una sensación de irrealidad sobre lo que estaba sucediendo. Era como si estuviera viendo una película en la que la familia de alguien se desmorona, en lugar de vivirlo ella misma. Durante 3 días hizo preparativos, evitando conversaciones serias con su marido. Cuando se cruzaban en casa, se limitaba a asentir distraídamente a sus informes sobre la preparación de las vacaciones, sin entrar en detalles. El cuarto día, al mirar la lista de invitados, vio el nombre de Yvonne inscrito en la mano de Owen. ¿Has invitado a la señorita Crispin?, preguntó Cassidy durante la cena, tratando de mantener un tono de voz neutro. Owen levantó la vista de su plato. Sí, es una importante socia. Estamos hablando de un proyecto conjunto de exposición de joyas exclusivas. Podría ser muy lucrativo. Ya veo. Cassidy dejó el tenedor. Se le había quitado el apetito. ¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto? Owen frunció ligeramente el ceño. Unos 6 meses. ¿Por qué? Por nada. Es raro que nunca lo hayas mencionado. No creí que te interesaran los detalles del negocio. Se encogió de hombros. En realidad nunca preguntaste mucho. Cassidy miró a su marido. El rostro apuesto que tanto le había gustado besar, ahora le parecía extraño, con cierta rigidez nueva en la línea de la boca. Quizá debería haberme interesado más, dijo en voz baja. Owen la miró atentamente. ¿Qué quieres decir? Nada. Cassidy se levantó y empezó a recoger los platos. Solo pensaba en voz alta. Owen la observó en silencio durante unos segundos, y luego volvió a su comida. La tensión que flotaba en el aire casi podía tocarse con las manos. Cassidy pasó la semana siguiente como en un sueño. Cumplió obedientemente con sus obligaciones laborales en el museo. Continuó con los preparativos para las vacaciones y mantuvo una apariencia de normalidad. Pero cada vez que Owen se retrasaba o recibía un mensaje e inmediatamente se alejaba para responder, su corazón se apretaba de dolor. Varias veces había estado a punto de preguntarle directamente por Yvonne, pero algo la detuvo. El miedo a oír la verdad o tal vez una última esperanza desesperada de que estuviera equivocada. El día antes de las vacaciones recibió un mensaje de su padre. ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda para mañana? Estoy bien, respondió Cassidy, y añadió, tras una segunda pausa, pero me alegraré de verte pronto. Vernon se presentó 2 horas antes de la hora acordada, cuando el servicio de catering ya estaba montando las mesas en el jardín y los floristas terminaban con los arreglos florales. «Queda impresionante», dijo mientras recorría con la mirada la casa y el jardín transformados. «Has hecho un buen trabajo». Cassidy sonrió débilmente. «Espero que todo salga bien». Vernon miró detenidamente a su hija. Estaba pálida, con unas ojeras que ni siquiera el maquillaje podía disimular del todo. «Todo irá bien», dijo apretándole el hombro. «Estaré a tu lado». Había algo en su voz que hizo que Cassidy mirara fijamente a su padre. «Papá, ¿qué estás tramando?» Vernon sonrió con una ligera tristeza. «Solo apoyar a mi hija, nada más». Pero en el bolsillo del pecho de su chaqueta había una fina carpeta de documentos. Pruebas que harían añicos la fachada cuidadosamente construida de la vida familiar de los Hawthorne. Vernon esperaba no tener que usarlos. Pero si su hija iba a ser humillada en su propia casa, delante de todos los invitados, estaba listo para intervenir. Cassidy observó cómo su padre ayudaba a colocar las sillas y se sintió a la vez ansiosa y extrañamente aliviada. Pasara lo que pasara mañana, ya no estaría sola en esta batalla. La fiesta de cumpleaños de Owen empezó al amanecer. Cassidy se despertó primero. Salió de la cama sin hacer ruido, con cuidado de no molestar a su marido, y bajó a comprobar los últimos detalles. En pocas horas, la casa se llenaría de invitados, familiares, socios, amigos. Todos vendrían a felicitar a Owen Hawthorne por su 35 cumpleaños. Cassidy se movía silenciosamente por la casa, ajustando los arreglos florales, comprobando la disposición de las mesas, coordinando los últimos detalles del menú con el equipo de catering que había llegado antes. Quería que todo saliera perfecto. Tal vez si la velada transcurría sin contratiempos, algo cambiaría en su relación con Owen. Sobre las 9 de la mañana sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con una enorme cesta de flores exóticas. «Entrega para la señora Hawthorne», dijo, tendiéndole una tarjeta.
Cassidy le dio las gracias, cogió la cesta y leyó la nota. Buena suerte hoy. Estoy aquí por ti. Papá. Aquellas sencillas palabras le hicieron llorar. Dejó las flores sobre la mesa del vestíbulo y se tapó los ojos un momento, reuniendo fuerzas. Pasara lo que pasara, tenía un padre que siempre estaría a su lado. Owen bajó cerca del mediodía, cuando los preparativos estaban casi terminados. Parecía descansado y contento, como si no se hubiera dado cuenta de las ojeras de su mujer ni de sus hombros tensos. Tiene buena pinta, dijo mirando la casa. Has hecho un buen trabajo. ¡Feliz cumpleaños! Le entregó Cassidy una cajita envuelta en papel de plata. Quería darte esto antes de que llegaran los invitados. Owen cogió el regalo con cierta sorpresa, como si no se hubiera esperado un gesto así. Al desenvolver el paquete, encontró unos gemelos antiguos de oro grabados. Estos... Miró detenidamente el grabado. Eran de mi abuelo, explicó Cassidy en voz baja. Se los regalaron cuando se hizo socio de su bufete. Papá los guardaba para una ocasión especial. Owen pasó el dedo por la intrincada X que Cassidy había mandado grabar junto al monograma original. Gracias, dijo, y por un momento algo parecido a la antigua calidez brilló en sus ojos. Son especiales. Cassidy sonrió, sintiendo un atisbo de esperanza. Tal vez no todo estuviera perdido. Tal vez aquel día fuera un nuevo comienzo para su matrimonio. Me los pondré hoy, añadió Owen cerrando la caja. Ahora tengo que ducharme y prepararme. Pronto empezarán a llegar los invitados. Subió las escaleras y dejó a Cassidy sola con sus pensamientos. Se miró las manos. En el dedo anular aún brillaba la alianza Hawthorne, una reliquia que su suegra le había regalado a regañadientes en la boda. Un símbolo de un matrimonio que se desmoronaba poco a poco desde dentro. Los primeros invitados empezaron a llegar hacia las 4 de la tarde. Los padres de Owen fueron de los primeros en llegar. Richard y Eleanor Hawthorne, impecablemente vestidos y discretamente amables. Entregaron a su hijo un reloj caro, le dieron una palmada en el hombro y se instalaron en el salón, mirando de vez en cuando a su alrededor, con aire crítico y cuchicheando. Luego llegaron los colegas de Owen, sus socios y los amigos del club de golf. Cassidy les dio la bienvenida a todos, sonriendo, ofreciéndoles bebidas y entablando una ligera charla. Podía ver a Owen brillando bajo los focos, aceptando felicitaciones, riéndose de los chistes. En esos momentos recordaba por qué se había enamorado de él. Su encanto era casi magnético. Hacia las 5 llegó Vernon. Llevaba un traje gris oscuro que le hacía parecer un diplomático o un alto funcionario. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja, abrazando a su hija. Cassidy asintió. Sí, de momento todo va bien. Vernon echó un vistazo a la sala de estar, donde Owen reía y le decía algo a un grupo de hombres. «Lleva a mis gemelos», dijo Cassidy con una leve sonrisa. «Espero que aprecie lo que tiene». Entrecerró los ojos Vernon. Algo en su tono hizo que Cassidy desconfiara. «Papá, una fiesta de cumpleaños normal, ¿vale? Sin drama». Vernon sonrió suavemente. «Claro, cielo. Solo estoy aquí para apoyarte». Pero Cassidy notó que su padre estaba receloso, como si esperara algo. Aunque charlaba amistosamente con los demás invitados, su mirada volvía una y otra vez a la puerta principal. Hacia las 6 apareció Yvonne Crispin, con un ajustado vestido azul oscuro que resaltaba su cincelada figura. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño. Su maquillaje era impecable y su sonrisa brillaba con la confianza de una mujer acostumbrada a ser el centro de atención. «Feliz cumpleaños, querido Owen», dijo lo bastante alto como para que todos se giraran y besó al cumpleañero en la mejilla, demorando sus labios un poco más de lo que la decencia requería. «Tu día especial». Cassidy notó cómo los hombros de Owen se tensaban al ver a su mujer contemplando la escena, pero enseguida se recompuso, esbozó una sonrisa y presentó a Yvonne a varios invitados que aún no la conocían. «La señorita Crispin es una talentosa conservadora de galerías y nuestra socia en un nuevo proyecto», explicó, y Cassidy no pudo evitar notar el orgullo en su voz. «Yvonne», corrigió ella con una leve sonrisa. Al fin y al cabo, estábamos bastante unidos. Su mirada se deslizó hacia Cassidy, que estaba un poco alejada, y en ella había un desafío abierto. La hora siguiente transcurrió entre tensas charlas.
Cassidy intentaba mantener las distancias con Yvonne, que parecía acercarse deliberadamente a Owen cada vez que tenía ocasión. Eleanor Hawthorne también lo notó. Su mirada se volvió aún más fría al observar a su hijo y a su socio. Vernon no apartaba los ojos de su hija, dispuesto a acudir en su ayuda en cualquier momento. Notó cómo palidecía cada vez que veía a su marido cerca de Yvonne, y cómo le temblaban ligeramente las manos cuando ofrecía canapés a los invitados. Finalmente llegó la hora de la cena. Los invitados estaban sentados en mesas elegantemente dispuestas en el jardín, donde Cassidy había planeado con esmero cada detalle, desde los arreglos florales hasta las tarjetas con los nombres. Owen se sentó en la cabecera de la mesa, Cassidy a su derecha. Vernon se acomodó frente a su hija e Yvonne, para disgusto de Cassidy, ocupó el asiento junto a Owen. Tras el plato principal, llegó el momento de los brindis. Richard Hawthorne se levantó primero y pronunció un seco discurso sobre las tradiciones familiares y la responsabilidad. Después algunos amigos de Owen recordaron anécdotas divertidas de la universidad y desearon prosperidad al cumpleañero. Finalmente le llegó el turno a Cassidy. Se levantó despacio, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia ella. El corazón se le aceleraba y las manos le temblaban ligeramente, pero estaba decidida a hacer todo lo posible para que aquel momento fuera especial. Hace 7 años, comenzó mirando a Owen, conocí a un hombre que puso mi mundo patas arriba. Inteligente, encantador, lleno de ambiciones y sueños. Le temblaba la voz, pero continuó. Cada día contigo, Owen, ha sido un viaje. A veces desafiante, pero siempre significativo. En tu cumpleaños quiero desearte que todos tus sueños y planes se hagan realidad. Que cada nuevo año te traiga no solo éxitos y logros, sino también la verdadera felicidad, que solo llega cuando somos fieles a nosotros mismos y a los que amamos. Levantó su copa. Por Owen. Por su salud, sus éxitos y su felicidad. Los invitados apoyaron el brindis alzando sus copas. Owen miró a Cassidy con una expresión ilegible. Algo parecido a la vergüenza. Tal vez incluso la culpa, parpadeando en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, sonó la voz de Yvonne. «Qué discurso tan conmovedor», dijo con una leve risita. «Tan ingenua. ¿Pero no es eso lo bonito de algunas esposas? Creen en cuentos de hadas incluso cuando todos a su alrededor ven la realidad». Se hizo un silencio ensordecedor en el jardín. Cassidy se quedó helada con el vaso en la mano, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Yvonne seguía sonriendo, mirándola directamente a los ojos con franco triunfo. Entonces, uno de los invitados, Cassidy no pudo ver quién, soltó una carcajada. El sonido rompió una presa y se oyeron risas ahogadas y toses torpes alrededor de la mesa. La gente miró a su alrededor, algunos con simpatía, otros con mal disimulado regodeo. Eleanor Hawthorne apretó los labios y no miró a Yvonne, sino a Cassidy, como si fuera ella la causante de la incómoda situación. Cassidy se hundió lentamente en su asiento, sintiendo que las mejillas le ardían de humillación. Esperaba que Owen dijera algo, que la defendiera, que pusiera a Yvonne en su lugar. Pero Owen permaneció en silencio, mirando fijamente su vaso como si esperara encontrar las palabras adecuadas. Tenía la cara pálida y la frente empapada de sudor. El tiempo se alargaba, los segundos parecían horas. Cassidy sentía un nudo en la garganta y escozor en los ojos. No llorar, no aquí, delante de toda esta gente. Y entonces se oyó el crujido de una silla que se echaba hacia atrás. Vernon Blackwood se levantó. Su figura parecía aún más erguida e imponente. Puso sobre la mesa una fina carpeta que sacó del bolsillo interior de su chaqueta. «Yo también tengo un brindis», dijo con voz calmada pero cargada de ira contenida. «Por la verdad, que siempre tarde o temprano sale a la luz». Todos los ojos se volvieron hacia él. Yvonne dejó de sonreír. Algo en el tono y la postura del hombre mayor la hizo recelar. «Me pregunto», continuó Vernon, abriendo una carpeta y sacando varias hojas de papel, «¿quién se reirá cuando se enteren de que la empresa Hawthorne está al borde de la quiebra por culpa del desfalco de un hombre?» El silencio se hizo absoluto. Hasta las cigarras del jardín parecían haberse callado. Owen levantó la cabeza bruscamente, con la cara más blanca que un mantel. «¿De qué estás hablando?» Richard Hawthorne fue el primero en romper el silencio, con la voz temblorosa por la ira apenas contenida.
Digo, replicó Vernon con calma, que su hijo ha estado transfiriendo sistemáticamente fondos de las cuentas familiares para financiar cierto proyecto de galería. Hizo una pausa y miró directamente a Yvonne. Un proyecto que, como se vio, solo existía sobre el papel y no era más que una tapadera para los gastos personales de la señorita Crispin. Yvonne se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Cómo se atreve? Esto es una calumnia. Tengo todas las pruebas. Vernon ni siquiera la miró, continuando con la mirada fija en Owen. Estados de cuentas, documentos sobre el préstamo contra la casa, que pertenece a mi hija, facturas del Hotel Riviera, donde os reuníais regularmente. Todo esto se ha obtenido legalmente y puede utilizarse ante un tribunal. Los invitados murmuraron, interviniendo y mirando a su alrededor. Eleanor Hawthorne se apretó el corazón y Richard apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pero lo interesante es, Vernon alzó la voz, cortando el ruido, que el dinero no solo se gastaba en placeres personales, desaparecía como un agujero negro, y empecé a preguntarme a dónde iba a parar. La respuesta era sencilla. La señorita Crispin lo estaba invirtiendo en arriesgados proyectos artísticos que fracasaban uno tras otro. Proyectos que cualquier hombre de negocios cuerdo habría reconocido como poco rentables. ¡Mentira!, gritó Yvonne, pero le temblaba la voz. Como resultado, prosiguió Vernon, ignorándola, la compañía Hawthorne ha perdido unos $250,000 en el último año. E incluyendo el préstamo contra la casa, la deuda total se acerca al $500,000. Richard Hawthorne se levantó lentamente, con el rostro enrojecido. Owen, ¿es cierto? Todas las miradas se volvieron hacia el cumpleañero. Owen estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos. Parecía repentinamente envejecido y agotado. Puedo explicarlo, dijo en voz baja. Era una inversión. Arriesgada, sí, pero ¿una inversión? La voz de Richard temblaba de rabia. Has hipotecado el futuro de una empresa que nuestra familia había construido durante generaciones por... No terminó la frase, lanzando una mirada fulminante a Yvonne, que ahora parecía mucho menos segura. Iba a devolver el dinero, dijo con voz temblorosa. En cuanto mi proyecto fuera rentable... ¿Qué proyecto?, intervino Eleanor Hawthorne, con su pelo habitualmente inmaculado despeinado y los ojos relampagueantes. ¿Esta aventura en el arte contemporáneo? ¿Te das cuenta de en lo que has metido a nuestra familia? Yvonne dio un paso atrás, su confianza en sí misma derritiéndose ante sus ojos. Owen fue quien insistió en la inversión. Dijo que su familia apoyaría... «No te atrevas a echar la culpa a otro», gritó Richard, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que las gafas rebotaron. «Mi hijo tiene la culpa, por supuesto, pero tú le manipulaste». Owen levantó por fin la vista. Su rostro era gris y su mirada iba de su padre a Yvonne y luego a Cassidy, que observaba en silencio el desarrollo del drama. Cass le tendió la mano a su mujer. No quería que pasara esto. Pensé que podría arreglarlo antes. Cassidy se apartó, evitando su contacto. Su mirada estaba llena no solo de dolor, sino de una nueva expresión desconocida para Owen. Fría determinación. «Ahora no, Owen», dijo en voz baja. «Ahora no». Los invitados empezaron a levantarse de la mesa, charlando y alejándose a toda prisa de la escena del escándalo familiar. Algunos murmuraban disculpas, otros simplemente se apresuraban a marcharse. Richard y Eleanor Hawthorne se habían llevado a su hijo aparte, e incluso desde la distancia era obvio que la conversación era acalorada. Yvonne aprovechó la conmoción e intentó escabullirse, pero Vernon la detuvo con un gesto firme. «No tan rápido, señorita Crispin. Ya tendrá ocasión de explicarse, pero no esta noche. Por ahora, le aconsejo encarecidamente que abandone la casa de mi hija». Yvonne miró a su alrededor como buscando apoyo, pero solo encontró miradas frías o despectivas. Sus hombros se desplomaron y se dirigió rápidamente hacia la salida, sin intentar ya mantener su dignidad. Cassidy permaneció sentada a la mesa, con la mirada fija en el vino inacabado de su copa. Lo que debería haber sido una velada de celebración perfecta se había convertido en un desastre. Pero, de un modo extraño, no solo sintió dolor y humillación, sino también una especie de liberación.
La verdad, por amarga que fuera, por fin había salido a la luz. Vernon se acercó en silencio y se sentó junto a su hija. Siento todo esto, Cassie. No pretendía montar una escena, pero cuando esa mujer te insultó y Owen no dijo nada, no pude evitarlo. Cassidy miró a su padre. Su rostro era severo, pero sus ojos estaban llenos de preocupación y amor. No pasa nada, papá, dijo en voz baja. Quizás sea mejor así. Ahora todas las cartas están sobre la mesa. Se sentaron en silencio, observando cómo los últimos invitados abandonaban el jardín. Owen seguía hablando con sus padres. Su figura parecía quebrada bajo la lluvia de reproches. ¿Y ahora qué?, preguntó Vernon, mirando a su hija. Cassidy respiró hondo. No lo sé, pero ya no haré la vista gorda ante la verdad. La casa se vació con asombrosa rapidez. Hacía media hora, el jardín estaba lleno de invitados elegantes, música sonando y copas tintineando. Ahora solo quedaba comida sin comer, vino sin beber y un silencio pesado y opresivo. El personal del catering recogió los platos en silencio, tratando de no mirar a los ojos a los dueños de la casa. La noticia del escándalo estaría en todo Hazleton por la mañana. Cassidy se sentó en el sofá del salón, con la mirada perdida. Vernon se acomodó en el sillón de enfrente, sosteniendo con cuidado la carpeta del expediente sobre el regazo. Richard y Eleanor Hawthorne fueron los últimos en marcharse, lanzando una mirada de desaprobación no solo a su hijo sino también a Cassidy, como si ella también hubiera sido responsable de lo ocurrido. Owen estaba de pie junto a la ventana, contemplando la oscuridad del jardín. Su figura parecía desplomada, los hombros encorvados y sus ojos eran una mezcla de vergüenza, miedo y una obstinada renuencia a admitir su culpabilidad. Creo que deberíamos hablar, dijo por fin Vernon, rompiendo el largo silencio. Owen se volvió bruscamente. «Lo has estropeado todo», dijo señalando con un dedo tembloroso a su suegro. «Nunca aprobaste nuestro matrimonio. Nunca me consideraste digno de tu hija». «Owen», dijo Cassidy en voz baja, «no cambies la culpa». «¿Culpa?», se rió nervioso. «¿Cuál es mi culpa? ¿Por intentar ampliar el negocio? ¿Por buscar nuevas oportunidades? Por mentirme», la voz de Cassidy era cansada pero firme. «Por gastar nuestro dinero común en... ¿En qué, Owen? ¿En una amante?» Owen hizo una mueca. «No es tan sencillo. Yvonne, ella es una curadora talentosa con grandes conexiones. Sus proyectos tenían potencial. ¿Potencial para arruinarnos?». Cassidy negó con la cabeza. «Papá, enséñame los papeles». Vernon abrió la carpeta y empezó a extender los papeles sobre la mesita entre los dos. «Aquí están los extractos de la cuenta conjunta de los últimos 10 meses», señaló la primera hoja. «Aquí se puede ver que hubo retiros regulares de entre 10 y 15,000 dólares. El dinero se transfería a la cuenta de Artemis Galleries Inc. Sacó otro documento. «Son los datos de registro de la empresa. La propietaria principal y única es Yvonne Crispin». Cassidy miró despacio los documentos y sintió que la rabia crecía en su interior. Cada vez que se preocupaba por el dinero, Owen le aseguraba que todo iba bien, que las dificultades temporales formaban parte del crecimiento del negocio. Y en realidad, casi 200,000, murmuró ella sumando las cifras, en menos de un año. «Y eso es solo el principio», continuó Vernon, sacando el siguiente documento. «Hace 2 meses, Owen pidió un préstamo contra tu casa, 300,000 dólares. Técnicamente era para el negocio familiar. ¿Pero el dinero también iba para Yvonne?». Cassidy miró a su marido. Owen apartó la mirada. Se suponía que su galería iba a ser un gran avance, un proyecto exclusivo que combinaba arte contemporáneo y diseño de joyas. Habríamos recuperado toda la inversión. «¿Y en lugar de eso?», preguntó Cassidy, que ya conocía la respuesta. Vernon sacó otra hoja de papel. «En lugar de eso, la galería solo existe sobre el papel. El local alquilado está vacío, las exposiciones anunciadas no se celebran. Y el dinero...». Hizo una pausa. «El dinero se gastó sobre todo en los gastos personales de la señorita Crispin. Viajes caros, compras, alquiler de una suite en la Riviera». «Tú pagaste tus citas», afirmó Cassidy, mirando a Owen, «con nuestro dinero común, de mi sueldo». Owen se pasó una mano por la cara. «No fue así. Primero hubo realmente un proyecto. Yvonne hablaba tan apasionadamente de él, mostraba bocetos, planos.
tartamudeó. Entonces, sí, hubo sentimientos entre nosotros, pero siempre pensé que valdría la pena, que todo el dinero volvería. ¿Resultaría? Vernon enarcó una ceja con escepticismo. Sus 4 proyectos anteriores habían fracasado. Tiene fama de aventurera en el mundo del arte. Cualquier investigación rudimentaria lo habría demostrado. Owen miró desafiante a su suegro. ¿Has indagado en su pasado? Estaba protegiendo los intereses de mi hija, replicó Vernon con calma. Pusiste en peligro su bienestar económico, su hogar. Tenía todo el derecho a saber a dónde iba a parar su dinero. Cassidy levantó la mano para detener la discusión. Owen, ¿la quieres? La pregunta quedó en el aire. Owen guardó silencio, con el rostro contorsionado, como si tratara de encontrar una respuesta que satisficiera a todos. No lo sé, dijo al fin. Yvonne es diferente, brillante, ambiciosa. Tiene un fuego dentro que te hace sentir vivo. Con ella podría ser una persona diferente, no solo el heredero del negocio familiar. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Cassidy. Recordaba sus primeras citas, cómo Owen le había dicho casi exactamente las mismas palabras. Contigo puedo ser yo, no solo Hawthorne. ¿Y por ese sentimiento, lo arriesgaste todo? Preguntó en voz baja. Nuestro matrimonio, tu compañía, mis ahorros. Owen se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. No pensé que llegaría tan lejos. Al principio eran pequeñas sumas. Luego Yvonne empezó a hablar de ampliar el proyecto, de conexiones internacionales. Fue muy convincente. Y ahora, Cassidy sacó el siguiente documento de la carpeta. Una copia impresa de la correspondencia electrónica. Ahora te echa la culpa de todo. Escribe que fue idea tuya, yo solo seguía tu visión. Owen levantó la vista bruscamente. ¿Qué? ¿De dónde has sacado esto? Vernon tosió. Tecnología moderna, Owen. Cuando se trata de proteger a mi hija, no escatimo medios. Eso es ilegal. Owen se indignó. Tal vez, replicó Vernon con calma. Pero difícilmente se puede comparar con malversar bienes adquiridos conjuntamente y engañar a tu cónyuge, ¿verdad? Cassidy mostró otra fotografía de Owen e Yvonne entrando en el Hotel Riviera, con la mano de él apoyada posesiva e íntimamente en la cintura de ella. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Preguntó ella con la voz temblorosa por primera vez en toda la conversación. Owen suspiró. 8 meses. 8 meses, repitió Cassidy. Y todo ese tiempo te acostaste con ella, te gastaste nuestro dinero en ella, me mentiste a la cara. Iba a compensártelo. Owen se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la desesperación. Estaba planeando un gran negocio que cubriría todos los gastos. Papá prometió ayudar con los contactos. Un par de meses más y todo habría ido bien. ¿Y nuestro matrimonio? Preguntó Cassidy en voz baja. ¿También ibas a arreglar eso? Owen guardó silencio y desvió la mirada. Aquel gesto le dijo todo lo que necesitaba saber. Así que Yvonne no exageraba, sonrió Cassidy con amargura. Realmente era una esposa ingenua que creía en cuentos de hadas, mientras todos a mi alrededor veían la realidad. Cass, ¿no? Owen dio un paso hacia ella, pero se apartó. Yo valoraba nuestro matrimonio, es solo que se volvió tan ordinario, tan predecible. Y con Yvonne era interesante. Cassidy terminó por él. ¿Emocionante? ¿Y estabas dispuesto a arriesgarlo todo por esa emoción? Owen se pasó una mano por el pelo, buscando desesperadamente las palabras. Pensé que podría salvar nuestro matrimonio y... ¿Y seguir engañándome? La voz de Cassidy era acerada. ¿Usar mi dinero para financiar tu aventura? ¿Verme preparar una fiesta de cumpleaños para ti, sabiendo que tu amante estaría entre los invitados? No lo entiendes. La voz de Owen adquirió un tono suplicante. Es más complicado de lo que parece. No, Owen. Cassidy negó con la cabeza. Es tan sencillo como parece. Traicionaste mi confianza. Arriesgaste nuestro futuro por placeres fugaces. Y lo peor de todo es que no me protegiste cuando ella me humilló delante de todos. Las últimas palabras parecieron llegar por fin a Owen. Se retorció como si sintiera dolor físico. Me entró el pánico. No sabía qué hacer, qué decir. Podrías haber dicho, no hables así de mi mujer, dijo Vernon en voz baja mientras los veía discutir. Cualquier hombre decente lo habría dicho.
Owen lo fulminó con la mirada. Siempre pensaste que no era digno de tu hija. Y brillantemente me has dado la razón. Vernon se puso en pie. Cassie, no creo que debas quedarte aquí esta noche. Vamos a mi casa. Cassidy asintió lentamente. Necesitaba espacio, tiempo para asimilar todo lo ocurrido, para decidir qué hacer a continuación. No. Owen se acercó a ella y la agarró del brazo. Cass, tenemos que hablar a solas, sin tu padre. Te lo explicaré todo. Encontraremos una salida. Cassidy se soltó con suavidad, pero con firmeza. Ahora mismo no tengo nada que decirte, Owen. Estoy demasiado enfadada y confusa. Necesito tiempo. Pero este es nuestro hogar. La voz de Owen era desesperada. Una casa que hipotecaste sin consultarme, le recordó Cassidy. Una casa que podría venderse si tus padres no salvaban a la empresa de la quiebra. Subió las escaleras y guardó rápidamente lo esencial en una pequeña bolsa de viaje. Fotos, documentos, algunas cosas favoritas. Mientras se cambiaba, se fijó en su reflejo en el espejo. La cara pálida, los ojos enrojecidos, pero la espalda recta y la mirada decidida. Ya no era la Cassidy ingenua que había hecho la vista gorda ante los signos evidentes de infidelidad. Cuando bajó, Owen estaba al pie de la escalera, con los ojos enrojecidos y una expresión de desesperación en el rostro. Cass, por favor, no te vayas. Hablemos como adultos. Podemos arreglar esto. Cassidy se detuvo en el último escalón y miró a su marido. ¿Qué quieres arreglar exactamente, Owen? ¿Nuestro matrimonio? ¿Tu aventura con Yvonne? ¿O el agujero financiero en el que nos has metido a ti y a mí? Todo, le tendió las manos. Ya he hablado con mi padre. Está dispuesto a ayudar con el préstamo. Y en cuanto a Yvonne, fue un error. Ahora me doy cuenta. Un momento de debilidad. 8 meses de debilidad, corrigió Cassidy. Y si tu padre no te hubiera desenmascarado hoy, habría continuado, ¿no? Owen bajó los ojos, y eso fue más elocuente que cualquier respuesta. Ya ves, dijo Cassidy en voz baja. Ahora ni siquiera puedes ser sincero. Vernon esperaba en la puerta principal, con las llaves del coche en la mano. Su rostro estaba tranquilo, pero había preocupación en sus ojos por su hija. Volveré mañana, dijo Cassidy, pasando junto a Owen. Hablaremos cuando esté preparada. Owen hizo un último intento. Cass, te quiero. Siempre te he querido. Ella se detuvo en la misma puerta, pero no se volvió. Si eso es amor, Owen, no estoy seguro de quererlo. El aire de la noche era fresco y fresco, después del ambiente cargado de la casa. Cassidy inhaló profundamente, sintiendo que las lágrimas rompían por fin la barrera del autocontrol. Vernon rodeó en silencio los hombros de su hija con el brazo, dejándola llorar. «Vamos a casa, cariño», dijo en voz baja cuando hubo pasado la primera oleada de sollozos. «Todo va a salir bien». Cassidy asintió, aunque no creía aquellas palabras. ¿Cómo podía ir todo bien cuando tu vida se estaba desmoronando? Cuando la persona en la que más confiaba la traicionaba de la forma más dolorosa. Condujeron en silencio por las calles nocturnas de Hazleton. La ciudad dormía, ajena al drama que se había desarrollado en uno de sus hogares más respetables. Cassidy se dio cuenta de que mañana las habladurías estarían por todas partes. Era imposible ocultar un escándalo así en una ciudad pequeña. La casa de Vernon les recibió con una luz acogedora. Siempre dejaba encendida la luz del vestíbulo cuando se marchaba por la noche. Era una costumbre de la infancia de Cassidy, cuando le daba miedo la oscuridad. Vernon condujo a su hija a la habitación de invitados, que en realidad era su antigua habitación. Estaba casi igual que cuando se fue a la universidad. Estanterías con sus novelas favoritas, un viejo oso de peluche sobre la cama y fotos de sus amigos del colegio. «Estás cansada», dijo Vernon, dejando su bolso junto a la cama. «Descansa un poco. Todo lo demás puede esperar hasta mañana». Cassidy se sentó en el borde de la cama, sintiéndose extrañamente pequeña e indefensa. «Gracias, papá, por todo. Si no hubiera sido por ti, si no hubiera sido por mí, aún sabrías la verdad», la interrumpió Vernon con suavidad. «Eres una mujer inteligente, Cassie. Solo querías creer en lo mejor. ¿Y ahora?» Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?» Vernon se sentó a su lado. «Lo que creas correcto. No voy a decirte que dejes a Owen o que lo perdones.
Esa es tu decisión. Solo quiero que seas feliz. Cassidy asintió, secándose las lágrimas. No sé si podré volver a confiar en él, incluso si está realmente arrepentido. ¿Cómo sabré que no volverá a hacerlo? No lo sabrás, respondió Vernon con sinceridad. En eso consiste la confianza. Nunca puedes estar completamente seguro. La cuestión es si Owen merece el riesgo. Besó a su hija en la frente y la dejó a solas con sus pensamientos. Cassidy permaneció sentada en la cama durante largo rato, mirando por la ventana el cielo estrellado. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, estaba la casa que creía suya. Allí estaba el marido al que amaba a pesar del enfriamiento de su relación, la vida que había construido durante 7 años. Y ahora todo era una ilusión, un castillo de arena que se desmoronaba a la primera tormenta fuerte. Owen no solo la había engañado, sino que había puesto en peligro su futuro común, su seguridad económica. Y lo peor de todo era que no había tenido fuerzas para defenderla cuando Yvonne la había humillado públicamente. El teléfono en su bolsillo vibró. Otro mensaje de Owen, el 10º en la última hora. Por favor, hablemos, lo arreglaré todo. Te quiero. Cassidy apagó el teléfono y lo dejó en la mesilla de noche. Hablaría mañana. Ahora solo necesitaba pasar esta noche, la más dura de su vida. Se tumbó sobre la colcha sin desvestirse y cerró los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero en su interior iba ganando confianza poco a poco. Pasara lo que pasara, ella podría con todo. Tiene un padre que la apoyará. Tiene un trabajo que le encanta. Tiene fuerzas para volver a empezar si es necesario. Y lo más importante, ahora sabía la verdad. Por dolorosa que fuera, la verdad siempre es mejor que una hermosa mentira. La mañana en casa de Vernon Blackwood comenzó con el aroma de café recién hecho y conversaciones tranquilas en la cocina. Cassidy bajó las escaleras sintiéndose destrozada después de una noche casi en vela. Pero a pesar de su cansancio, en sus ojos había una determinación que no había estado allí antes. «Buenos días». Vernon puso una taza de café delante de su hija. «¿Qué tal has dormido?» «Casi nada», aceptó Cassidy agradecida, calentándose las manos en la taza caliente. «Estuve despierta toda la noche pensando qué hacer a continuación». Vernon asintió, sin hacer preguntas. Sabía que su hija se lo contaría ella misma cuando estuviera preparada. El teléfono de Cassidy, encendido por la mañana, no paraba de vibrar con mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de Owen, pero había otros. Una preocupada perla del museo, unos cuantos colegas, incluso Eleanor Hawthorne, exigiéndole que dejara este circo inmediatamente y volviera a casa. «Ya debe de saberlo todo el pueblo», murmuró Cassidy, mirando los mensajes. «En Hazleton las noticias corren más deprisa que el viento», convino Vernon. «Pero ahora mismo no tienes que informar a nadie. Céntrate en lo que es importante para ti». Cassidy guardó el teléfono y tomó un sorbo de café. «Quiero romper con él, papá. No necesariamente el divorcio, todavía no. Pero no puedo quedarme en esta casa fingiendo que no ha pasado nada». Vernon asintió. «Apoyaré cualquier decisión que tomes. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». «Gracias». Cassidy sonrió débilmente, aliviada de no tener que luchar sola. «Pero tengo asuntos prácticos que atender. Nuestras cuentas conjuntas, la casa, mis pertenencias. No queda casi nada en las cuentas», le recordó Vernon. «Pero podemos bloquear más transacciones. Y en cuanto a la casa...» El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Vernon frunció el ceño y miró el reloj. «Es demasiado temprano para visitas». Se dirigió a la puerta y regresó con un ramo de exuberantes rosas blancas. Owen lo siguió hasta el salón, pálido, hinchado, con ojeras, con una camisa arrugada de anoche. «Cass», dio un paso hacia su mujer, pero se detuvo al ver la mirada fría de sus ojos. «Tengo que hablar contigo». Vernon miró a su hija inquisitivamente. Cassidy suspiró. «Está bien, Owen. Hablad». Vernon salió de la habitación con mucho tacto, pero Cassidy sabía que se quedaría cerca por si ella necesitaba apoyo. Owen se movía incómodo de un pie a otro, aún con las flores en la mano. «Tuve una noche terrible. No podía dormir, no dejaba de pensar en nosotros, en lo que había pasado». «Yo tampoco dormí», contestó Cassidy con frialdad. «¿Qué te ha parecido?» Owen dejó el ramo sobre la mesa y se hundió en el sofá.
La he cagado, Cass. Ya lo sé, pero quiero arreglarlo. He cortado todos los lazos con Yvonne, he borrado su número, la he bloqueado de todos mis contactos. Ya no existe para mí. ¿Y esto? Cassidy señaló el ramo con la cabeza. ¿También forma parte de tu remordimiento? Owen bajó la cabeza, culpable. Quería disculparme, demostrarle cuánto lo siento. ¿Con flores? ¿En serio? Cassidy negó con la cabeza. Después de todo lo que has hecho, ¿crees que un ramo de rosas va a cambiar las cosas? No, no solo con flores, se apresuró a asegurarle Owen. He hablado con mi padre. Ha accedido a ayudar con un préstamo para salvar la empresa. Y no habrá que vender la casa. Podemos empezar de nuevo, Cass. Dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Cassidy miró a su marido con atención. Había sinceridad en su voz, remordimiento en sus ojos. Pero también había algo más. Miedo, no tanto a perderla a ella como a perder su modo de vida, su estatus, su reputación. Dime, Owen, dijo ella en voz baja, ¿qué cambiaría exactamente si yo volviera? Owen se animó, sintiendo un atisbo de esperanza. Todo. Pasaré más tiempo en casa, volveremos a cenar juntos, iremos de vacaciones como antes. Seré mejor marido, te lo prometo. ¿Y tus padres? Preguntó Cassidy. Siguen pensando que no soy digno del apellido Hawthorne. Anoche tu madre me miró como si fuera culpa mía. Están disgustados por la situación económica, pero se darán cuenta de que tenemos que salvar a la familia, salvar la cara. ¿Salvar la cara? Cassidy sonrió amargamente. Eso es lo que realmente te molesta, ¿no? No que me hayas hecho daño, ni que hayas traicionado mi confianza. Es lo que dirá la gente, lo que pensarán los clientes, cómo afectará al negocio. No, Cass, no lo entiendes, se adelantó Owen. Claro que me preocupo por ti, por nosotros, pero la empresa es el legado de mi familia. Es algo que debería ir a nuestros hijos. ¿Qué hijos, Owen? Preguntó Cassidy en voz baja. ¿Los que dijiste que ibas a tener algún día más adelante con tu carrera? ¿O los que podrías haber planeado con Yvonne? Owen se puso pálido. No, ¿de qué estás hablando? Nunca hubo ninguna conversación entre Yvonne y yo sobre el futuro, sobre la familia. Solo fue una aventura. Una aventura que nos costó casi $500,000, le recordó Cassidy. La aventura por la que habías hipotecado nuestra casa. Sé que cometí un gran error, pero podemos superarlo. Muchas parejas pasan por pruebas similares y se hacen más fuertes. No es solo el engaño, Owen. Cassidy negó con la cabeza. Es que llevas meses mintiéndome. Es que no me protegiste cuando Yvonne me humilló delante de todos nuestros amigos y familiares. El hecho de que pusieras en peligro nuestro bienestar financiero sin que yo lo supiera. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Quiero una separación. Me quedaré con mi padre hasta que decida qué hacer a continuación. Y quiero separar completamente mis finanzas de las tuyas. Owen puso cara de haber recibido un puñetazo. No puedes irte así como así. Estamos casados, compartimos una vida, compartimos un compromiso. ¿Compromisos? Cassidy se levantó y lo miró con desprecio. Solo te acuerdas de ellos ahora, cuando todo se está desmoronando. Pero, ¿dónde estaba el sentido del compromiso cuando transferías nuestro dinero a Yvonne? Cuando me mentiste sobre tus reuniones de negocios, me entró el pánico. Owen también se levantó, con la voz temblorosa por la desesperación. Me confundí, tomé malas decisiones. Pero te quiero, Cass. Siempre te he amado solo a ti. El amor no son solo palabras, Owen, replicó Cassidy en voz baja. Son acciones, y tus acciones cuentan otra historia. Se dirigió a la puerta, dando por terminada la conversación. Volveré mañana a recoger más cosas. Por ahora vete, por favor. Owen hizo un último intento. Cass, piensa en lo que estás perdiendo. Nuestro hogar, nuestra vida juntos, la estabilidad financiera. ¿Estabilidad? Cassidy rió amargamente. ¿Lo mismo que destruiste con tus propias manos? No, Owen. He perdido mucho más que posesiones materiales. He perdido la confianza en el hombre al que había dedicado 7 años de mi vida. Owen se quedó con las manos abajo impotente mientras Vernon entraba en la habitación. Creo que mi hija necesita tiempo, Owen. Debes respetar su decisión. No es asunto tuyo, replicó Owen.
pero su voz ya no era tan segura como antes. Mi hija es asunto mío, dijo Vernon con calma, sobre todo cuando sufre. Owen miró a Cassidy y luego a Vernon. Se dio cuenta de que había perdido la batalla y se dirigió en silencio hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. No voy a rendirme, Cass. Demostraré que soy digno de tu perdón. Cuando la puerta se cerró tras él, Cassidy se hundió en el sofá, sintiendo un extraño vacío en su interior. Esperaba llorar, gritar, pero en lugar de eso solo sintió cansancio y un extraño alivio, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Vernon se sentó a su lado sin decir palabra. Su apoyo silencioso significaba más que cualquier consuelo. No lo entiende, dijo finalmente Cassidy. Cree que todo se puede arreglar con las palabras y el dinero de su padre. Nunca se ha enfrentado a las consecuencias reales de sus actos, dijo Vernon. Toda su vida lo habían salvado sus padres, su posición en la sociedad, su dinero. Cassidy asintió. Y ahora también intenta salir de esa situación. Pero no puedo fingir que nunca ocurrió. No tienes por qué hacerlo. Vernon le apretó la mano. Te mereces algo mejor, Cassie. Siempre te lo has merecido. El teléfono de Cassidy volvió a vibrar. Esta vez apareció en la pantalla el nombre que menos esperaba ver. Yvonne Crispin. A mí también me llama, murmuró Cassidy mostrándole la pantalla a su padre. ¡Qué descaro! No contestes si no quieres, le aconsejó Vernon. No le debes nada. Cassidy dudó un momento y luego aceptó la llamada con decisión, poniéndola en altavoz. Estoy escuchando. Cassidy. La voz de Yvonne sonaba insegura, distinta a la de sus encuentros anteriores. Soy Yvonne Crispin. Me gustaría hablar contigo, en persona. ¿En persona? ¿Por qué? Preguntó Cassidy con frialdad. ¿Para volver a burlarse de la ingenua esposa? Se oyó un fuerte suspiro al otro lado de la línea. Me lo merezco. Pero créeme, realmente necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber sobre la empresa Hawthorne, sobre la verdadera situación financiera. Ya no me interesa la compañía Hawthorne, dijo Cassidy. Ya no es asunto mío. No lo entiendes. La voz de Yvonne adquirió un tono suplicante. La situación es más grave de lo que parece. Hay muchas cosas que Owen no te ha contado, y tampoco su padre. Puedo proporcionarle los documentos. Señorita Crispin, intervino Vernon, inclinándose sobre el teléfono. Vernon Blackwood, el padre de Cassidy. Si tiene alguna información sobre actividades ilegales, puede ponerse en contacto con las fuerzas del orden. Mi hija no desea participar en sus juegos. No son juegos, Yvonne se opuso. Admito que hice algo terrible, pero no se trata de eso. Cassidy merece saber la verdad, toda la verdad. ¿La verdad? Cassidy no pudo contener una risa amarga. ¿De usted? ¿La mujer que se acostó con mi marido a mis espaldas? ¿La que me humilló delante de todos los invitados en mi propia casa? Hubo una pausa. Luego Yvonne dijo en voz baja. Me doy cuenta de que no me crees. Y no deberías. Pero dejaré un paquete de papeles en la recepción del museo. Míralos cuando quieras. O tírelos. Está en su derecho. La llamada terminó antes de que Cassidy pudiera contestar. Miró a su padre. ¿Qué ha sido eso? Sonaba como un último intento desesperado de manipulación, dijo Vernon pensativo. ¿O realmente sabe algo? ¿Crees que deberíamos mirar esos documentos? Preguntó Cassidy. Ahora no, sacudió Vernon con la cabeza. Ahora mismo tenemos que centrarnos en su bienestar. Empecemos por las finanzas. Cassidy y Vernon pasaron los días siguientes recuperando el control de su situación financiera. Visitaron el banco, donde Cassidy abrió una nueva cuenta a la que solo ella tenía acceso. Vernon la ayudó a bloquear otras transacciones de las cuentas conjuntas para que Owen no pudiera retirar los fondos restantes. Son medidas temporales, le explicó el director del banco. Para cambios permanentes, necesitarás el consentimiento del cónyuge o una orden judicial. Cassidy asintió, consciente de que el proceso sería largo, pero ya se sentía más segura sabiendo que al menos su sueldo estaría a salvo. Luego se reunieron con Morrison, amigo de Vernon y abogado de familia con experiencia. La situación es complicada, pero manejable, dijo Morrison tras revisar todos los documentos. Los manejos financieros de Owen podrían jugar a su favor en el reparto de bienes si llega el divorcio. Aún no lo he decidido, admitió Cassidy, pero quiero estar preparada para todas las opciones. Es un planteamiento inteligente,
convino Morrison. De momento podemos preparar los papeles de la separación y redactar un acuerdo preliminar sobre el reparto de bienes. Eso te dará tiempo para pensarlo, sin agravar tu situación financiera. Cassidy aceptó, aliviada de que hubiera un plan de acción concreto. Ella y su padre también visitaron la casa para recoger más objetos personales. Owen no estaba presente. Según el ama de llaves, se había ido a casa de sus padres. Cassidy lo agradeció. No estaba preparada para otro enfrentamiento emocional. En el museo los compañeros evitaron con delicadeza hablar de lo sucedido, aunque Cassidy podía sentir sus miradas compasivas. Solo Pearl le preguntó directamente cómo lo estaba llevando. Día a día, respondió Cassidy con sinceridad. A veces parece que no me está pasando a mí. Eres fuerte, la abrazó Pearl con fuerza. Y todos estamos de tu lado. Efectivamente, había un sobre con el nombre de Cassidy en la recepción, tal y como había prometido Yvonne. Lo miró durante un largo rato, dudando si cogerlo o no. ¿Qué podría contener? ¿Otro intento de manipulación? ¿O información que pondría patas arriba toda su percepción de la familia Hawthorne? Al final Cassidy guardó el sobre en el bolso. Lo miraría más tarde cuando estuviera preparada. En ese momento, su principal preocupación era recuperar el control de su vida. Esa noche, durante la cena en casa de su padre, Cassidy por fin sintió que podía respirar libremente. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir que todo iba bien. No tenía que preguntarse dónde y con quién estaba su marido. No tenía que temer sorpresas financieras. ¿Crees que volveré a confiar en la gente?, le preguntó a Vernon mientras se sentaban en el salón con una taza de té. Claro que sí, respondió su padre con seguridad. Que una persona haya traicionado tu confianza no significa que todas las demás lo vayan a hacer. Eres demasiado lista para dejar que una experiencia amarga defina tu vida. A pesar de todo el dolor, me siento extrañamente aliviada, como si por fin pudiera ser yo misma sin tener que ajustarme a las expectativas de los demás. Porque por fin te has librado de las mentiras. Vernon le apretó la mano tranquilizadoramente. La verdad es liberadora, Cassie, incluso cuando es dolorosa. El teléfono de Cassidy volvió a sonar. Owen, una vez más. Pulsó el botón de rechazar, sintiendo que la acción le resultaba más fácil cada día. No se da por vencido, observó. Ha perdido algo valioso, respondió Vernon. La cuestión es si se da cuenta de lo valiosa que eres o si solo quiere recuperar su comodidad, se preguntó Cassidy. ¿Alguna vez Owen la había valorado realmente por ella misma y no por la imagen de la perfecta esposa Hawthorne? Amaba a la verdadera Cassidy Blackwood, con su pasión por el arte, sus sueños de viajar, su deseo de tener su propia pequeña galería. «Sabes», dijo ella lentamente, «no estoy segura de que conozca a mi verdadera yo. Llevo tanto tiempo intentando cumplir sus expectativas que casi he olvidado quién soy en realidad». Vernon sonrió con un poco de tristeza. «Entonces, quizá esta sea tu oportunidad de recordar y dejar que los demás vean a la verdadera Cassidy». Hazleton dio la bienvenida a la primavera con una explosión de color. Los manzanos que rodeaban la ciudad se cubrieron de una suave nube rosa de flores. El aire se llenó de la frescura y el aroma del despertar de la naturaleza. Cassidy Blackwood, ahora Blackwood de nuevo, no Hawthorne, caminaba por el callejón del parque de la ciudad, disfrutando del día soleado y de su propia ligereza interior. 6 meses era tan poco tiempo para los estándares del universo, y un periodo tan significativo para una vida humana. Durante ese tiempo, Cassidy había pasado por un doloroso divorcio, había recuperado el control de sus finanzas y había dado los primeros pasos hacia una nueva identidad. Ya no como la esposa del heredero del negocio familiar, sino como una mujer independiente y segura de sí misma. El proceso de divorcio no fue tan doloroso como ella esperaba. Después de aquella primera noche escandalosa, la reputación de los Hawthorne en Hazleton sufrió un duro golpe. Eleanor y Richard Hawthorne, que siempre se habían preocupado más por el nombre de la familia que por cualquier otra cosa, habían insistido en un divorcio rápido y discreto para no atraer más atención. Incluso habían acordado un generoso reparto de bienes para evitar un litigio prolongado y más rumores. Owen intentó ponerse en contacto con Cassidy varias veces después de la ruptura. Primero con súplicas de perdón, luego con acusaciones de traición y finalmente con propuestas de negocios, como si su matrimonio no fuera más que un mal negocio
que podía renegociarse en nuevos términos. Pero Cassidy se mantenía inflexible. Ella ya no creía ni una palabra de lo que él decía y no veía ningún sentido en volver a una relación basada en mentiras. Y los papeles del sobre de Yvonne habían resultado ser una bomba. Contenían pruebas de que los problemas financieros de la compañía Hawthorne comenzaron mucho antes de que apareciera Yvonne. Richard Hawthorne había estado ocultando la verdadera situación durante años, enmascarando las pérdidas con falsos acuerdos y préstamos. Owen lo sabía, y tras conocer a Yvonne, vio en su proyecto la última oportunidad de salvar el negocio familiar, una apuesta arriesgada que podía sacar la empresa a flote o hundirla por completo. Pero todas estas revelaciones ya no le importaban a Cassidy. Entregó los documentos a Vernon y a su amigo de la fiscalía. El resto no le interesaba. Había cerrado ese capítulo de su vida y no iba a mirar atrás. Hoy, en este hermoso día de primavera, tenía razones muy diferentes para estar emocionada. Cassidy se dirigía al museo de la ciudad, donde tenía una importante reunión con Pearl Newberry, la directora del museo, y los miembros del consejo de administración. El museo estaba ubicado en un antiguo edificio victoriano, con techos altos, elegantes molduras y grandes ventanales que dejaban entrar la cantidad perfecta de luz difusa para los objetos expuestos. A Cassidy siempre le había gustado este lugar, pero especialmente en los últimos meses, cuando el trabajo se había convertido en su vía de escape de pensamientos oscuros y recuerdos dolorosos. Cassidy. Pearl se reunió con ella en el vestíbulo principal, elegante y enérgica como siempre. Llegas justo a tiempo, ya están todos reunidos. Cassidy asintió, sintiendo que el corazón le latía un poco más deprisa por la emoción. Estoy lista. Entraron en la sala de conferencias, donde 5 personas estaban sentadas alrededor de una mesa ovalada. Miembros del patronato del museo, personas influyentes de la ciudad, de cuyas decisiones dependía no solo el futuro del museo, sino también la carrera de Cassidy. Señoras y señores, comenzó Pearl mientras tomaban asiento. Como saben, durante los 2 últimos años hemos estado debatiendo la posibilidad de crear un nuevo departamento de restauración e investigación. Gracias a una reciente subvención del Fondo Nacional de las Artes, por fin podemos hacer realidad esta idea. Y no se me ocurre mejor candidata para dirigir este departamento que Cassidy Blackwood. Cassidy se sentó más erguida mientras escuchaba a Pearl enumerar sus logros profesionales, los proyectos que había realizado con éxito, las investigaciones que había llevado a cabo. Este era el momento del triunfo profesional que llevaba años esperando. Y ahora, cuando por fin llegó, no solo sintió alegría, sino también una profunda gratitud al destino, porque la vida le había salido así. Los miembros de la Junta hicieron preguntas sobre los planes de desarrollo del departamento, las técnicas de restauración y la colaboración con otros museos. Cassidy respondió con seguridad y tranquilidad, sintiendo que el respeto en sus ojos crecía con cada respuesta. Bueno, dijo el presidente de la Junta, un hombre mayor de mirada perspicaz y barba canosa. Creo que todos estamos de acuerdo en que la señorita Blackwood es la candidata ideal para el puesto. Si no hay objeciones, sugiero que votemos. La votación fue unánime. Cassidy era oficialmente la jefa del nuevo departamento, con un aumento de sueldo, mayor autoridad y, lo que era más importante, la oportunidad de hacer realidad sus ideas profesionales, muchas de las cuales había guardado para sí durante años por temor a que parecieran demasiado ambiciosas. Tras la reunión, Pearl la abrazó. Estoy muy orgullosa de ti, Cass. Te has ganado ese ascenso hace mucho tiempo. Gracias por tu apoyo, sonrió Cassidy, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. Sin ti, no habría podido superar todo lo que me ha pasado en los últimos meses. Tonterías, Pearl agitó la mano. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Solo que a veces necesitas que alguien te lo recuerde. Al salir del museo, Cassidy sacó el teléfono para compartir la buena noticia con su padre. Pero antes de que pudiera marcar su número, en la pantalla apareció un mensaje de Morrison, el abogado que llevaba el proceso de divorcio. Creo que te interesará saber que la empresa Hawthorne se ha declarado oficialmente en quiebra. Richard Hawthorne ha dimitido como consejero delegado. Según mis fuentes, Owen y la señora Crispin rompieron poco después de que comenzaran los problemas financieros. Él está ahora en Europa,
tratando de empezar de cero. Dado que nuestro divorcio ha finalizado, esto ya no es directamente relevante para ti, pero pensé que debías saberlo. Cassidy leyó el mensaje 2 veces, intentando averiguar cómo se sentía. Lástima, schadenfreude, alivio, nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Solo una tranquila aceptación de que el pasado había quedado verdaderamente atrás. Escribió una breve respuesta. Gracias por la información, Morrison. Les deseo a todos que encuentren su camino como yo he encontrado el mío. Luego llamó a su padre y quedaron en verse por la noche para celebrar su ascenso. Pasó la tarde haciendo cosas que formaban parte de su nueva vida. Primero, la clase de yoga a la que había empezado a asistir hacía 3 meses y que le había ayudado a recuperar no solo su forma física, sino también su equilibrio mental. Luego una breve reunión con un grupo de lengua italiana, otra nueva afición vinculada a su viejo sueño de visitar los museos de Italia, un sueño que Owen siempre había dejado para más adelante. Hacia las 7 de la tarde, llegó al pequeño restaurante de las afueras de Hazleton, donde Vernon y ella habían acordado encontrarse. Era un lugar acogedor, con comida casera y un mínimo de pretensiones. Todo lo contrario de los elaborados restaurantes preferidos por los Hawthorne. Vernon ya estaba esperando en una mesa del rincón, hojeando el menú. Cuando vio a su hija se levantó y le dio un fuerte abrazo. «Felicidades por tu ascenso, cielo. Sabía que no podrían resistirse a tu talento». Cassidy rió, sintiendo el calor del orgullo de su padre derramarse por su cuerpo. «Gracias, papá. Todavía no puedo creer que haya sucedido de verdad». Pidieron una cena y una botella de vino para celebrarlo. Durante la cena, Cassidy habló de sus planes para el nuevo departamento, de los proyectos que quería llevar a cabo y de la gente que pensaba incorporar. «Pareces feliz», comentó Vernon, mirando a su hija con cariño. «Muy feliz, no como antes». «Me siento feliz», admitió Cassidy. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo de verdad mi vida, no intentando cumplir las expectativas de otra persona». Vernon asintió con una sonrisa comprensiva. «Se nota. Vuelves a ser tú misma, Cassie, la chica brillante e independiente que siempre has sido». Se quedaron en silencio, saboreando aquel momento de unión. Entonces Cassidy cubrió la mano de su padre con la suya. «Papá, nunca te he dado las gracias de verdad por lo que hiciste en aquella fiesta de cumpleaños, por revelar la verdad, aun sabiendo lo mucho que me iba a doler». Vernon le apretó ligeramente los dedos. «Me odiaba por haberte hecho daño. Pero vi cómo te desvanecías en aquel matrimonio, cómo te perdías día a día, y no pude quedarme de brazos cruzados por más tiempo». «Sabes», dijo Cassidy pensativa, «entonces sentí que el mundo se derrumbaba, que era el fin de todo, y ahora me doy cuenta de que era el principio de mi verdadera vida». «A veces tenemos que pasar por el dolor para encontrar nuestro verdadero camino», dijo Vernon filosóficamente, «y a veces necesitamos a alguien que nos ayude a ver la verdad que no queremos ver». Cassidy recordó la noche en que Yvonne la había humillado públicamente y Owen había permanecido en silencio, lo doloroso y humillante que había sido, y lo liberador que fue inmediatamente después. «¿Sabes que hoy he recibido un mensaje de Morrison?», dijo dando un sorbo a su vino. «La empresa Hawthorne ha quebrado. Owen se ha ido a Europa. Él e Yvonne se han separado». Vernon enarcó una ceja. «¿Y cómo te sientes al respecto?». Cassidy se lo pensó un momento. «No lo sé, la verdad. Es como una noticia sobre desconocidos. Me alegro de no estar ya relacionada con esa familia y sus problemas». «¿Y Yvonne?», preguntó Vernon. «Después de esos documentos que ella proporcionó». «Le estoy agradecido por la verdad», admitió Cassidy. «Pero eso no cambia el hecho de que estuvo con mi marido, sabiendo que estaba casado, que me humillara públicamente. No le guardo rencor, pero no voy a perdonarla. Yo solo, dejándolo pasar». Vernon asintió con aprobación. «Sabia decisión. La ira y el resentimiento solo prolongan nuestra conexión con las personas que nos hicieron daño». «¿Sabes, papá?», Cassidy miró a los ojos de su padre. «Todos estos años después de la muerte de mamá, siempre estuviste a mi lado. Siempre me apoyaste, incluso cuando tomaba decisiones equivocadas. ¿Por qué nunca dijiste explícitamente que Owen no era el hombre adecuado?». Vernon suspiró. «Lo intenté, ¿recuerdas?
cuando os conocisteis, pero estabas tan enamorada, tan segura de que él era especial. Y me di cuenta de que si te presionaba, te sentirías más unida a él, intentando demostrarme que estaba equivocada. Hizo una pausa. Además, siempre he creído que debes vivir tu vida, tomar tus decisiones, aunque sean equivocadas. ¿Y estabas esperando a que estuviera preparada para ver la verdad?, preguntó Cassidy. Sí, respondió Vernon con sencillez, y reuniendo pruebas por si ese momento nunca llegaba por sí solo. Empecé a vigilar las finanzas de Owen un año después de que os casarais, cuando noté las primeras señales de alarma, pero esperaba no tener que utilizar nunca esa información. Cassidy sacudió la cabeza, maravillada por la paciencia y la sabiduría de su padre. 6 años esperando y observando. 6 años preparándote para intervenir si era necesario. Ese es el papel de un padre, se encogió de hombros Vernon. Incluso cuando los hijos son mayores. Estar ahí para ellos, apoyarlos, pero no impedirles que vivan su vida. Y estar preparado para levantarlos si se caen. Y tú los has levantado, Cassidy alzó la copa. Por ti, papá. Por tu sabiduría, paciencia y amor incondicional. Brindaron y Cassidy pensó que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en completa armonía consigo misma y con el mundo. Había sufrido traiciones, divorcios, inestabilidad económica, y había salido de todo aquello más fuerte, más sabia, más íntegra. Después de cenar, salieron. La noche era cálida y el cielo estaba despejado, con un ramillete de estrellas. Cassidy respiró profundamente el aire primaveral, sintiendo una creciente sensación de posibilidades, de caminos abiertos, de nuevos comienzos. ¿Sabes lo que estoy pensando?, dijo mirando a las estrellas. Que la vida continúa, y puede ser hermosa, incluso después de que todo parezca desmoronarse. Se llama renacer, respondió Vernon en voz baja. Y tú te lo has ganado. Caminaron por la tranquila calle de Hazleton, hablando del futuro, de planes, de sueños. Cassidy habló de su decisión de visitar Italia este verano, sola, sin compañía, para disfrutar del arte y la historia a su propio ritmo. Vernon compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de volver a enseñar derecho. Ahora que estaba seguro de que su hija estaba bien, podía permitirse centrarse en sus propios intereses. La noche en Hazleton era tranquila y apacible, como si toda la ciudad se hubiera congelado para permitirles disfrutar de aquel momento de intimidad y comprensión. Cassidy caminaba junto a su padre, sintiéndose profundamente agradecida por su presencia en su vida, por su sabiduría, por su amor. No sabía lo que le esperaba. Quizá algún día volviera a aventurarse en una relación seria. Quizá conociera a un hombre que la viera y la amara tal y como era, sin máscaras ni fingimientos. Pero aunque eso no ocurriera, sabía que nunca volvería a perderse, que nunca cambiaría su autenticidad por la ilusión del bienestar. Cassidy Blackwood había resurgido de las cenizas de su pasado como un ave fénix. Y ahora estaba lista para volar.